¿Estabas al tanto de que el ayuno es uno de los instrumentos espirituales más potentes que nos instruye la Biblia? No solo implica renunciar a la comida, sino a una práctica que posee la capacidad de cambiar vidas, introducir claridad espiritual y desplegar la fuerza de Dios en zonas específicas. ¿Qué significa el ayuno y qué objetivo persigue según la Biblia? Relatos auténticos de personajes de la Biblia que vivieron milagros mediante el ayuno. ¿Qué ocurre en el terreno espiritual durante el ayunamiento? ¿Cómo puedes comenzar a ejercitar esta disciplina para robustecer tu creencia religiosa? No obstante, existe algo más. Deseo descubrirte un principio bíblico acerca del ayuno que puede transformar radicalmente tu vínculo con Dios y proporcionarte una nueva visión espiritual. Continúa hasta el final, ya que este viaje podría ser el inicio de algo revolucionario en tu vida. ¿De qué manera la Biblia define el ayuno? Según la Biblia, el ayuno no solo implica abstenerse de consumir alimentos. Es una actividad espiritual potente que nos facilita un mayor acercamiento a Dios, mostrar humildad y armonizar nuestro corazón con su deseo. Es un modo de expresarle a Dios, te necesito más que todo lo demás. Incluso, más de lo que mi cuerpo puede sostener. Desde el Antiguo Testamento, el ayuno ha representado un signo de remordimiento, una acción de sacrificio y una manifestación de creencia. Por ejemplo, Dios expresa en Joel 2 de diciembre de 13, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Corta tu corazón y no tus atuendos. Regresemos a Jehová vuestro Dios, pues es compasivo y clemente. Lento para la ira y grande en misericordia. Aquí observamos que el ayuno va más allá de una simple falta de actividad física. Es un exhorto a entregarnos completamente a Dios, ignorando nuestras distracciones para concentrarnos exclusivamente en Él. El objetivo primordial del ayuno es fortalecer nuestra conexión con Dios. En la Biblia hallamos múltiples razones para ayunar. Manifestación de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Durante la jornada de expiación, mencionada en Levítico 16.29 a 31, Dios instruyó a su pueblo a ayunar como un medio para pedir perdón a sus almas. Meditar sobre sus transgresiones y buscar su perdón. Este día representaba un recordatorio íntimo de la importancia de la reconciliación con Dios. No era simplemente una falta de alimento, sino un gesto de sincero remordimiento. En Esdras 8.21 a 23, la población ayunó para solicitar a Dios seguridad durante su travesía. Esdras expresó, proclamé ayuno en ese lugar junto al río Ahava, con el fin de pedirle a nuestro Dios un camino legítimo para nosotros, nuestros hijos y todos nuestros bienes. Este fragmento evidencia que el ayuno no solo se relaciona con nosotros, sino también con las personas y circunstancias que nos han sucedido que deseamos confiar en Dios. Antes de iniciar su ministerio, Jesús mismo ayunó. Mateo 4, desde 1 hasta 2. A lo largo de 40 días en el desierto, se abstuvo de comer y resistió tentaciones, preparándose espiritualmente para el trabajo que le estaba aguardándolo. En el pasaje de Isaías 58, 6 a 7, Dios afirma, no es más que el ayuno que elegí, desatar las cadenas de impiedad, liberar las cargas de opresión, dejar ir a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que compartas tu pan con el hangry y a los pobres peregrinos los acogas en tu hogar. Este fragmento nos muestra que el ayuno que Dios anhela no se limita a la falta de comida, sino que es una acción que cambia tanto nuestra existencia como la de los demás. Dios desea que el ayuno sea una ocasión para liberar a los oprimidos, asistir a aquellos que se encuentran atrapados en la injusticia o el pecado, romper cadenas, eliminar cualquier peso o esclavitud que perjudica a otros. Ejercer la justicia y la compasión, compartir lo que poseemos con los desfavorecidos, nutrir al hambreado y brindar refugio a los indefensos. En resumen, el auténtico ayuno no es meramente una cuestión interna o espiritual. Es una demostración de amor y servicio que tiene un impacto palpable en la vida de aquellos que nos rodean. Cuando ayunamos, no es acerca de lo que abandonamos o dejamos de ingerir, sino de lo que estamos persiguiendo. La presencia de Dios, su orientación, su vigor. En Mateo 6, 16 a 18, Jesús lo aclaró al afirmar, cuando ayunen, no exhiban un rostro triste como los hipócritas, ya que deforman sus caras para mostrar a otros que están ayunando. Sin embargo, cuando ayunas, limpia tu cabeza y lava tu rostro, para que no resulte evidente para los demás que estás ayunando, para tu Padre, que se encuentra en lo secreto, y tu Padre, que percibe en lo secreto, te premiará. Ayunar es un pronunciamiento. Dios,
tengo más fe en ti que en mis capacidades, en mis medios o en cualquier solución humana. Al prescindir de nuestras necesidades físicas durante un periodo, estamos evidenciando que nuestra dependencia radica en Él y no en lo tangible. Por ello, siempre se debe acompañar el ayuno con oración. No consiste en sufrir de hambre, sino en dedicar tiempo a la presencia de Dios, persiguiendo su cara y armonizando nuestro corazón con su deseo. La disciplina del ayuno nos permite recordar que no solo subsistimos de pan, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios, tal como se refleja en Deuteronomio 8.3. Es una acción que inaugura caminos espirituales, robustece nuestra creencia y nos aproxima más a Él. Modelos de ayunos presentes en la Biblia y sus consecuencias. El ayuno es una práctica espiritual que ha cambiado vidas desde la época de la Biblia. No importa si se refiere a una persona o a una comunidad, el ayuno posee la capacidad de mover el corazón de Dios y modificar situaciones inimaginables. Nos adentraremos en ejemplos auténticos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que evidencian el efecto asombroso que puede generar el ayuno. Exámenes en el Antiguo Testamento disponibles. Moisés es una de las figuras más sobresalientes de la Biblia, y su vivencia en el monte Sinaí es una de las más intrigantes. La Biblia menciona que estuvo con Jehová durante 40 días y 40 noches. No ingirió pan, ni tomó agua, y redactó en tablas las palabras del pacto, los 10 preceptos. Visualiza estar 40 días en la presencia de Dios, totalmente centrado en oír su voz y recibir sus directrices. Este ayuno no solo representó un gesto de obediencia, sino que también cambió radicalmente a Moisés. Fue tal que, al descender del monte, su cara resplandecía con la gloria de Dios, tal como se muestra en Éxodo 34, 29 a 30. ¿Qué lecciones podemos extraer de esto? El ayuno nos capacita para recibir revelaciones únicas de Dios. Nos proporciona claridad y nos dirige a su objetivo. Tal vez existe algo que Dios desea revelarte, pero debes distanciarte para buscarlo de manera deliberada. La oración por la liberación. 4.16 Esther. El relato de Esther. Es un potente ejemplo de coraje y creencia. Cuando el pueblo judío se encontraba bajo el peligro de ser expulsado, Esther convocó a todos a un ayuno comunitario de 3 días, proclamando: observa y congrega a todos los judíos que se encuentran en Susa. Y ayuna por mí. No consumáis alimentos ni bebidas durante 3 días, tanto de noche como de día. También ayunaré con mis doncellas, y luego entraré a ver al rey, aunque no sea de acuerdo con la ley. Y si me pierdo, que sea perdido. Este gesto de fe resultó esencial. Esther entendía que el ayuno implicaba más que renunciar a la comida. Era un método para invocar a Dios en unión. Y Dios contestó. El adversario fue vencido y la nación judía fue preservada. Esther nos instruye que el ayuno no solo repercute en nuestra vida individual, sino que también tiene el poder de modificar el futuro de comunidades completas. ¿Qué problema estás lidiando hoy que requiere un milagro celestial? La dieta de Nínive. El testimonio de Nínive es uno de los más conmovedores acerca de la fuerza del remordimiento. Al predicar Jonás el mensaje de juicio, toda la población, desde el monarca hasta el más modesto, declaró un ayuno. Incluso se incluyeron animales en esta muestra de remordimiento compartido. Evalúa Jonás 3.5. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios, declararon el ayuno y se adornaron con cilicio, desde el más grande hasta el más pequeño. El desenlace, Dios observó su sincero arrepentimiento y modificó su criterio, demostrándole su compasión. Este ayuno nos instruye que, cuando nos humillamos y buscamos a Dios de manera genuina, Él siempre está preparado para perdonar y reparar. Consideraciones en el Nuevo Testamento. Jesús es el ejemplo ideal de cómo el ayuno puede potenciar nuestro fortalecimiento espiritual. Previo a iniciar su labor ministerial, el Espíritu Santo lo condujo al desierto, lugar en el que ayunó durante 40 días y 40 noches. En este periodo, se enfrentó a las tentaciones de Satanás, pero emergió victorioso. En el libro de Lucas 4.14 se menciona que, tras el ayuno, Jesús volvió lleno de la fuerza del Espíritu Santo. Este periodo de preparación resultó esencial para la misión que transformaría el futuro de la humanidad. Si Jesús, al ser el Hijo de Dios, tuvo en cuenta el ayuno como un requisito fundamental antes de su ministerio, ¿cuánto más lo requerimos nosotros para afrontar nuestras propias batallas y cumplir el objetivo que Dios tiene para nuestras existencias? El ayuno no es simplemente una actividad,
es un instrumento de cambio espiritual. Ahora analizaremos la influencia del ayuno en la vida de Pablo y de qué manera señaló el comienzo de su ministerio, de acuerdo con Hechos 9.9. Continuamos con Pablo y el ayuno de cambio, Hechos 9:9. Tras su encuentro con Jesús en la ruta hacia Damasco, Pablo quedó ciego y permaneció 3 días sin ingerir ni consumir alimento. Este periodo de ayuno representó un instante de introspección intensa, remordimiento y preparación para el objetivo que Dios tenía en su vida. El ayuno puede representar el comienzo de una transformación drástica. Pablo, de perseguir a los cristianos, se transformó en uno de los apóstoles más destacados de la historia. ¿Qué cambio podría surgir en tu existencia si te consagras a Dios mediante el ayuno? Estos casos, provenientes del Antiguo y del Nuevo Testamento, evidencian que el ayuno va más allá de una práctica de fe. Es un acto de fe y dependencia que tiene el potencial de transformar nuestras vidas, resguardarnos de peligros y abrir caminos a la vida. Caminos que parecían inaccesibles. Después de observar cómo el ayuno afectó a figuras bíblicas, es hora de profundizar en un asunto intrigante. ¿Qué ocurre en el terreno espiritual durante el ayunamiento? Vamos a explorarlo en conjunto. Los beneficios espirituales del ayuno. El ayuno no es meramente un acto de fe o una medida de autocontrol físico. Es un movimiento espiritual que pone en marcha los principios del reino de Dios, libera respuestas divinas y cambia nuestro vínculo con Él. ¿Pero por qué posee tal influencia? ¿Qué sucede verdaderamente en el ámbito espiritual cuando ayunamos? La Biblia nos instruye que existen luchas espirituales que no pueden ser superadas únicamente con nuestras capacidades o incluso con la plegaria. En Mateo 17:21 Jesús expresó, pero este tipo no emerge, sino a través de la oración y el ayuno. En este escenario, Jesús aludía a una liberación que los discípulos no consiguieron alcanzar. Les detalló que existía un grado de opresión espiritual que necesitaba algo más profundo. Frase conjunta con ayuno. Esto nos revela que el ayuno no se trata de un mero complemento espiritual. Es un instrumento para combatir en el ámbito imperceptible. Existen circunstancias en tu vida, ya sea en tu familia o incluso en tu comunidad, que quizás estén aguardando tu acto de fe para observar la intervención de Dios. El ayuno refuerza nuestra creencia. Cuando Daniel oró y ayunó durante 21 días en los libros de Daniel 10, 12 a 13, no solo obtuvo respuestas, sino que su fe se robusteció mientras aguardaba. Pese a la resistencia espiritual, él persistió. Finalmente, un ángel le comunicó, desde el primer día que atreviste tu corazón a comprender y humillarte en la presencia de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas. Esto nos señala que Dios percibe nuestras plegarias desde el inicio. A pesar de que no notamos resultados inmediatos, el ayuno nos proporciona la energía para mantener nuestra confianza. Piensa en esos instantes donde parece que nada se transforma. Tal vez has estado suplicando por curación, restauración o rumbo, pero no percibes respuestas. El ayuno puede convertirse en esa acción de fe que te mantenga concentrado en las promesas de Dios mientras aguardas su labor. El ayuno no solo nos asiste en superar retos personales, sino que también puede desbloquear puertas que parecían estar cerradas de forma definitiva. En Esther 4.16, durante la etapa de exterminio del pueblo judío, el ayuno comunitario actuó como el impulsor para que Dios modificara las circunstancias. El relato revela que, cuando nos humillamos en unidad y buscamos a Dios, Él reacciona de forma potente. Se revocó la orden del rey y la nación fue resguardada. Jesús mismo valoró el ayuno como fundamental antes de iniciar su labor ministerial. En Lucas 4:1 a 2, se menciona que el Espíritu lo condujo al desierto, donde permaneció ayunando durante 40 días y 40 noches. Este periodo no fue sencillo. Se encontró con tentaciones, hambre y retos. Sin embargo, tras esos 40 días, volvió en la fuerza del Espíritu Santo, preparado para cumplir su misión. El ayuno nos purifica de distracciones y nos centra en lo verdaderamente relevante, nuestra conexión con Dios y nuestro objetivo en Él. Te encuentras ante una nueva fase en tu vida, oportunidades, vínculos, aspiraciones. ¿Qué sucedería si dedicaras tiempo al ayuno y la oración, confiando en que Dios tiene la capacidad de abrir esas vías? Deuteronomio 8.3 nos hace conscientes de una verdad fundamental. No solo el hombre prosperará con pan, sino con todo lo que emana de la boca de Jehová. Al ayunar, estamos afirmando que nuestra dependencia no radica en los objetos materiales, ni en nuestra propia fuerza, sino en Dios.
Este acto de fe cambia nuestra visión, nos brinda tranquilidad y nos reafirma que Él es suficiente para cada requerimiento. Considera las ocasiones en las que has depositado más esperanza en tus recursos que en Dios. El ayuno es un método para fortalecer tu corazón y recordar que Él es el pilar de tu existencia. Lo verdaderamente relevante es el corazón, no el ritual. En los versículos 3 a 4 de Isaías 58, Dios confronta a su pueblo preguntando, ¿por qué ayunamos? Y no respondiste. Nuestras almas son humilladas. Y no te diste cuenta de haber comprendido. He venido a buscar vuestro propio gusto durante el día de vuestro ayuno. Esto nos muestra que no basta con ayunar como un mero ceremonial. Dios persigue un corazón genuino, una postura de humildad y un auténtico vínculo con Él. Si nuestro ayuno no coincide con su deseo, no producirá efecto. Previo a ayunar, verifica tu corazón. Pregúntate, ¿hago esto por devoción y amor hacia Dios o simplemente para cumplir con un acto externo? Transformaciones que puede ocasionar el ayuno. Dentro de tu vínculo con Dios. El ayuno te conduce a una más profunda cercanía y sensibilidad con su voz. En tus elecciones, te proporciona claridad para identificar su propósito en instantes críticos. En tus enfrentamientos espirituales, robustece tu creencia y te capacita para afrontar retos con autoridad. El ayuno nos transforma desde el interior hasta el exterior, recordándonos que todo lo que realizamos es en su honor. Cuando comprendemos el efecto espiritual del ayuno, se plantea una cuestión práctica. ¿Cómo podemos iniciar a ayunar de forma eficaz y bíblica? En la sección siguiente, examinaremos acciones específicas para asistirte en el inicio. Iniciar un ayuno en la Biblia. Cuando hemos comprendido qué significa el ayuno, su objetivo y la fuerza espiritual que representa, surge una cuestión práctica. ¿Cómo puedo iniciar a ayunar de forma eficaz y bíblica? No solo implica dejar de alimentarse, sino también hacerlo con la intención y orientación divina. En esta sección examinaremos medidas prácticas y recomendaciones fundamentales para asistirte en el inicio de esta potente disciplina espiritual. El ayuno no se inicia cuando cesamos de consumir alimentos, se inicia en el corazón. Antes de comenzar, es crucial prepararte tanto a nivel espiritual como mental. ¿Por qué estoy ayunando? Quizás requieras orientación divina en una elección crucial. Reconstrucción espiritual o emocional, interceder por otra persona, fortalecer tu vínculo con Dios, redacta tu objetivo y preséntalo a Dios en oración antes de comenzar. Santiago 1:5 nos instruye, si alguno de vosotros carece de sabiduría, solicitarla a Dios, que proporciona a todos abundante y sin reproches, y será concedida a Él. Después, revisa tu corazón. Garantiza que tu ayuno sea auténtico. Isaías 58:6 nos señala que el ayuno debe estar respaldado por un anhelo genuino de venerar a Dios, no de aspirar a obtener reconocimiento humano. Organiza tu desayuno. Establece la duración de tu ayuno y qué clase de ayuno realizarás. No pongas en marcha. Esto te permitirá mantenerte concentrado. En la Biblia se hallan diversas clases de ayunos. Elige el que mejor se ajuste a tu circunstancia y objetivo. El ayuno total. Este es un ayuno severo, en el que evitas el consumo de alimentos y agua. Pablo realizó esto 3 días tras su encuentro con Jesús en el libro de Hechos 9:9. Este tipo de ayuno es excepcional y usualmente se lleva a cabo en situaciones muy particulares. El ayuno convencional. En esta jornada de ayuno, prescindes de comidas sólidas y solo ingestas líquidos como agua o zumos naturales. Es la forma de ayuno que probablemente Jesús ejerció en el desierto, tal como se muestra en Lucas 4:2. La dieta de ayuno parcial. Aquí se excluyen algunos alimentos o bebidas de tu alimentación. Un caso ilustrativo es el ayuno de Daniel, en el que se abstuvo de carne, vino y manjares por 21 días, tal como se menciona en Daniel 10:3. Este tipo de ayuno es perfecto para iniciadores o individuos con problemas de salud. Inicia con medidas mínimas. Si nunca has ayunado, inicia con algo que te permita manejar. Por ejemplo, deja de comer una vez cada semana. Realiza un ayuno parcial durante 3 días, excluyendo ciertos alimentos. Incluso los gestos más mínimos de fe son valorados por Dios, tal como nos señala Zacarías 4:10, ya que aquellos que infravaloraron el día de las pequeñeces se alegrarán. El acto de tomar pequeñas medidas, como renunciar a ciertos alimentos durante un periodo de tiempo establecido, puede ser el comienzo de una experiencia espiritual de cambio.
Sin embargo, ten en cuenta que el ayuno carece de significado sin un vínculo con Dios. Ahora, conversemos acerca de cómo invertir tiempo en la oración para que este tiempo sea realmente relevante y significativo. Ofrece tiempo a la frase. El ayuno sin dormir es simplemente una estrategia dietética. Organiza momentos concretos durante el día para la lectura de la Biblia y la oración. Por ejemplo, emplea el momento del alimento para invocar a Dios. Consulta versículos como Salmos 23 o Mateo 6 de septiembre de 13 para orientar tu discurso. Mantén la hidratación. Especialmente si realizas un ayuno habitual, verifica que consumas suficiente agua para prevenir el agotamiento físico. Tu cuerpo es el santuario del Espíritu Santo y es nuestro deber protegerlo. Carta inicial dirigida a los Corintios 6.19. Si percibes que requieres motivación o responsabilidad, interactúa con otra persona. En Mateo 18.20, Jesús afirmó, allí estoy, en medio de ellos. Ayunar con un amigo o un colectivo puede robustecer tu dedicación y tus plegarias. ¿Qué acciones realizar durante el desayuno? El ayuno no solo implica la evitación de alimentos. Lo que resulta crucial es lo que realizas espiritualmente durante este periodo. Concéntrate en el discurso de Dios. Dirige tiempo para reflexionar sobre las Escrituras. Aquí se presentan algunos fragmentos valiosos para leer durante el desayuno. Soledades 34:8. Experimenta y observa que Jehová es bueno. Isaías 58. Desde 6 hasta 9. El auténtico objetivo del ayuno. Mateo, versículo 6, 16 a 18. La postura adecuada al ayunar. El ayuno te hace sensible a la voz del Santo Espíritu. Es un momento para oír más que para hablar. Identifica lo que sientas que Dios te está revelando. Existirán instantes en los que experimentes hambre o fatiga, pero que este es un sacrificio espiritual. Filipenses 4, 13 afirma, todo lo puedo gracias a Cristo que me robustece. ¿Cómo finalizas tu ayuno de manera adecuada? Es crucial llevarlo a cabo de forma que respete el tiempo que has consagrado a Dios. Aquí te proporciono recomendaciones útiles para conseguirlo. Crea el ayuno con inteligencia. Tras ayunar, es crucial volver a consumir alimentos de manera gradual. Inicia con algo suave, como frutas o vegetales, para prevenir inconvenientes en la digestión. Agradece a Dios. Concede un momento para expresarle agradecimiento por la fortaleza que te proporcionó durante el ayuno y por las respuestas que proporcionará. Efesios 5.20 sostiene, agradeciendo constantemente a todo el Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Considera lo que has aprendido. Registra las enseñanzas y vivencias que Dios te reveló durante el periodo de ayuno. Esto reforzará tu creencia y te facilitará la preparación para futuros ayunos. Ventajas del ayuno bíblico, ventajas espirituales, mayor conexión con Dios, orientación precisa en decisiones cruciales, fortaleza para afrontar retos espirituales, ventajas emocionales. Tranquilidad interna al liberarte de cargas e inquietudes, nueva sensación de propósito y concentración, ventajas físicas, mayor comprensión de cómo cuidar el cuerpo, reposo para el sistema digestivo. No solo nuestras vidas se transforman con el ayuno, sino que también nos capacita para un objetivo más elevado en el reino de Dios. No obstante, existe algo más. El efecto del ayuno no cesa cuando retornamos a la comida. El ayuno no es meramente un instante de privación. Es el inicio de algo más profundo. Es un proceso de cambio que nos capacita, nos purifica y nos sincroniza con el objetivo que Dios persigue para nuestra existencia. En esta parte, examinaremos el efecto del ayuno en diversas áreas de nuestra existencia y nos capacita para avanzar en el plan que Dios ha trazado para nosotros. La abstinencia nos aproxima a Dios. Uno de los cambios más significativos durante un ayuno es la intensificación de nuestra conexión con Dios. Al suprimir distracciones y concentrarnos en Él, comenzamos a escuchar su voz con más nitidez. En Jeremías 29.13, Dios nos concede esta promesa, y me buscaréis y me encontraréis, ya que me buscaréis con todo vuestro ser. Al ayunar, esa búsqueda se torna más profunda y auténtica. El hambre física nos hace conscientes de nuestra demanda espiritual, y nuestras plegarias se tornan más genuinas. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que Dios está cerca? El ayuno puede ser el enlace que rompe esa separación, creando un espacio en el que su presencia se torna palpable y auténtica.
nos libera de distracciones y centra nuestra atención. Enfrentamos un mundo repleto de ruido, redes sociales, empleo, obligaciones y entretenimiento. El ayuno nos permite detener todo eso y centrar nuestra concentración en lo que verdaderamente es relevante. En Mateo 6.33, Jesús afirmó: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se añadirán a ti». El ayuno nos instruye a dar más importancia a Dios que a nuestras propias necesidades, anhelos e inquietudes. A menudo, cuando nos topamos con dificultades, buscamos soluciones en el lugar equivocado, orientación humana, técnicas rápidas o nuestra propia capacidad. Sin embargo, cuando ayunamos, le declaramos a Dios: «Tú eres mi prioridad y estoy convencido de que posees el control». Nos capacita para enfrentar conflictos espirituales. No solo nos aproxima a Dios el ayuno, sino que también nos capacita para afrontar retos espirituales. En el pasaje de Lucas 4.1-2 observamos que el Espíritu condujo a Jesús al desierto, lugar donde ayunó durante 40 días antes de iniciar su ministerio. En dicho periodo, se encontró con tentaciones directas de Satanás, pero emergió victorioso, robustecido por el ayuno y la comunión con Dios. El ayuno se asemeja al entrenamiento de un militar previo a una contienda. Nos potencia espiritualmente y nos capacita para resistir tentaciones, vencer dificultades y alcanzar nuestro objetivo. ¿A qué conflictos te estás enfrentando precisamente en este momento? Quizás dificultades familiares, retos económicos o incertidumbres espirituales. El ayuno puede resultar el instrumento esencial para superar esas batallas y avanzar con poder espiritual. En los Hechos 13, 2-3, observamos cómo la iglesia inicial oró y ayunó antes de enviar a Pablo y Bernabé en su tarea de evangelización. En ese periodo, el Espíritu Santo pronunció su voz y proporcionó directrices precisas. Al buscar a Dios mediante el ayuno, Él desbloquea puertas que parecían bloqueadas y nos orienta en la dirección adecuada, ya sea una elección significativa o una elección equivocada. Una transformación de vida o un nuevo llamado. El ayuno nos sitúa para obtener respuestas de Dios. En el transcurso de un ayuno, es habitual que el Espíritu Santo nos revele costumbres, posturas o pecados encubiertos que están restringiendo nuestro desarrollo espiritual. ¿Existe algo en tu vida que requieres dar a Dios? Quizás sea una costumbre, un miedo o una lesión del pasado. El ayuno puede convertirse en el instante en que finalmente experimentes libertad en esos aspectos. El ayuno no quita automáticamente las dificultades, pero nos proporciona una visión distinta. Nos animan en Filipenses 4, 6-7. No estéis afanosos, sino que vuestras peticiones sean reconocidas ante Dios en toda plegaria y petición con acción de gracias. Y la paz de Dios que trasciende cualquier comprensión, preservará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En el transcurso de un ayuno, esa tranquilidad se hace más perceptible. Iniciamos a creer en que Dios está actuando, incluso cuando no observamos los resultados a corto plazo. Existen individuos que han ayunado en medio de enfermedades, conflictos familiares o dudas, hallando una paz sobrenatural que los mantiene. Esa tranquilidad y paz está también al alcance de ti. Finalmente, el ayuno nos modifica desde el interior hacia el exterior, nos vuelve más receptivos al Espíritu Santo, más empáticos con los demás y más dedicados al objetivo de Dios. En Isaías 58, 10-11, Dios promete: si ofreces tu pan al hambreado y sacias el alma afligida, tu luz surgirá en las oscuridades. Y tu penumbra será similar al mediodía. Jehová siempre te pastoreará, y en las sequías nutrirá tu espíritu. Al ayunar, nos conectamos con el corazón de Dios. Amor, dedicarse a servir y vivir para su honor. El ayuno no se limita únicamente a los periodos bíblicos. Aún mantiene su relevancia hoy en día. Podría robustecer tu fe y seguridad en Dios. Te preparas para retos y oportunidades inéditos. Reconstruir relaciones desmanteladas y curar lesiones emocionales. ¿Qué aspecto de tu vida requiere cambio? Existen situaciones que has tratado de resolver mediante tus propias fuerzas sin lograrlo. Este podría ser el instante de entregarse a Dios mediante el ayuno y dejar que opere de forma potente. El ayuno no representa el término, sino el inicio de una nueva fase en tu trayectoria espiritual. En la última sección de este video, deseo invitarte a un momento único de reflexión y plegaria, para que en conjunto, solicitemos a Dios su orientación y fortaleza, para integrar esta disciplina en nuestra existencia.
El ayuno va más allá de ser una práctica religiosa, representa un acto de creencia, una manifestación de total dependencia hacia Dios y un portal hacia cambios profundos. En este video, hemos investigado sobre qué significa el ayuno en la Biblia y su objetivo espiritual. Casos convincentes de individuos en la Biblia que experimentaron milagros al ayunar. El efecto que provoca el ayuno en el terreno espiritual. Tips útiles para empezar a ayunar. Y de qué manera esta disciplina puede modificar nuestra vida, equipándonos para la misión de Dios. Sin embargo, ahora llegamos al punto más crucial. ¿Qué realizarás con este saber? Deseo que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué sector de tu vida requiere la intervención de la divinidad? Existen decisiones que estás tomando y requieres de claridad. ¿Sentís que te has distanciado de Dios y requieres recuperar tu conexión con Él? Dios te está instando a aproximarte más, a depositar tu confianza en su plan y a confiar totalmente en su orientación. El ayuno puede convertirse en el enlace hacia ese encuentro de cambio. En los versículos 23 a 24 de Salmo 139, el autor del Salmo dice: «Examíname, oh Dios, y halla mi corazón, examina mis pensamientos y descubre si existe en mi sendero de maldad. Y oriéntame en la senda perpetua». Realiza esta plegaria en tu corazón y permite que Dios te oriente a partir de donde comenzar. Ahora que cuentas con las herramientas y el saber, te exhorto a dar un paso de fe. Inicia con algo mínimo. Esta semana, dedica un día para ayunar y rezar por un objetivo concreto. Aplica los ejemplos y recomendaciones que observamos en este video para orientar tu tiempo con Dios. Es importante tener en cuenta que no es la duración o la intensidad del ayuno, sino la honestidad de tu corazón. Dios respeta cada gesto de fe, ya sea grande o diminuto. Si experimentas la sensación de que el ayuno es complicado o que no estás convencido de poder cumplirlo, quiero ofrecerte esta promesa de Dios. Y me encontraréis, porque me buscaréis con todo vuestro alma. Jesús 29.13:9. Dios no persigue la perfección, sino un corazón preparado. Él te proporcionará la fortaleza y la gracia requeridas para cada etapa del trayecto. Deseo convocarte a un instante de plegaria para que, en conjunto, confiemos en que Él escucha y atiende nuestras peticiones con honestidad. Señor, nos presentamos ante ti con corazones modestos, reconociendo nuestra absoluta dependencia de tu amor y tu orientación. Hoy te solicitamos que revises nuestro corazón, que identifiques aquellas zonas que requieren ser modificadas y que nos brindes la fortaleza para entregarnos totalmente a ti. Enséñanos a utilizar el ayuno como un medio para vincularnos más contigo, para oír tu voz y para armonizar nuestras vidas con tu objetivo. Te presentamos nuestras responsabilidades, nuestras batallas y nuestras interrogantes, con la esperanza de que posees un plan ideal para cada persona. Agradezco, Señor, ya que estamos conscientes de que estás obrando, incluso en los instantes en que no podemos percibirlo. En la presencia de Jesús. Gracias. Si este mensaje ha impactado tu corazón, deseo pedirte que lo compartas con otra persona. Quizás exista alguien en tu vida que requiere esperanza, orientación o un recuerdo del poder divino. Además, te exhorto a suscribirte al canal Camino a la Fe, donde continuaremos investigando temas que robustecen nuestra fe y nos asisten en nuestro desarrollo espiritual. ¿Qué sección de este mensaje ha tenido un mayor impacto en ti? ¿Existe algún aspecto de tu vida que te gustaría agradecer a Dios mediante el ayuno? El ayuno no solo cambia nuestro corazón, sino que también abre las puertas del firmamento para que veamos la mano de Dios actuar, sin importar dónde te encuentres actualmente en tu trayectoria espiritual. Ten presente que Dios está a tu lado, preparado para orientarte y robustecerte. Que el Señor te colme de gran bendición y te inunde de su paz y sentido en cada acción que realices. Nos vemos en el video siguiente, si Dios lo autoriza.